ya tenemos aquí preparado al siguiente invitado, ¿no? A Ramesh Awar. Bueno, no os he dicho, lo he pronunciado exactamente bien el nombre. Bienvenido en nombre de la organización por Muchas estar gracias. aquí con nosotros compartiendo, porque, bueno, sí hemos visto que Andrés, utilizando, ¿no?, Selenium y directamente daba con ahí, ¿no?, rascaba mucha información. Tú creo que nos vas a decir ahora que no hace falta que rasquen tanto, que creo que directamente llevamos una portera encima, todos, ¿no?, que nos está observando directamente por la mirilla o ahí o en la puerta, ¿no?, observando con la silla ahí sentada, y la llevamos y nos controla exactamente mucho. Es así, ¿verdad? Efectivamente. Tenemos con nosotros a alguien que está todo día, pues digamos, vigilándonos y cuidando también del acceso a nuestra información. O sea, que no lo veamos. Y nos monitoriza con nuestro permiso y sin saberlo, porque lo hacemos, ¿vale? Exactamente. Bueno, ingeniero informático especializado en identidad digital, el tema que me encanta, ¿vale? Pues ahí estamos, y firma digital dentro del equipo en Telefónica Tech. Entonces, vamos a ver por qué esa portera no es más que nuestro smartphone, que lo llevamos ahí encima, ¿vale? Si quieres, a lo mejor, no sé si maximizar para que igual no se vea esto, como tú veas, ¿vale? Si quieres, para ver en completo, lo que no sé si pierdes eso, se te va a ver a ti en pantalla a la vez que la presentación. Ahí está, ahí lo tenemos. Bueno, pues Ramesh, te dejo aquí y luego las posibles preguntas que lleguen a través de los que nos están siguiendo, a través de Twitch y de YouTube, yo te las traslado al final. Vamos a ver en qué se parece esa comparativa y qué es lo que llevamos encima, ¿vale? Bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Y decir que es un placer estar aquí, porque no soy un habitual de este tipo de conferencias, así que para mí es un doble placer que me hayáis invitado y que pueda hablar de lo que me apasiona, que es la identidad y en especial de la biometría, ¿no?, que es de lo que hoy os venía a comentar. Eh, como resumen de la charla, en realidad comentaros que la biometría la utilizamos hoy masivamente en nuestros teléfonos móviles, ¿no? Principalmente su principal uso es la protección del acceso a la información y las transacciones que realizamos, ¿no? Tanto cuando pagamos o cuando queremos acceder al móvil o cuando queremos acceder a una determinada aplicación o determinado archivo, pues se encarga de utilizar la biometría. Tengo que decir que estoy contento y feliz porque he visto que se ha vuelto a poner de actualidad la biometría especialmente y la identidad digital, porque Microsoft ha anunciado justo en esta semana que va a eliminar las contraseñas, ¿no? Llevamos más de 30 años, ¿no?, con un mecanismo que todos sabemos que no es seguro y lo hemos ido reforzando con otros factores, ¿no? Hemos visto pues, los MFA, los factores, los multifactor authentication, perdón. Hemos visto cómo la biometría se colaba como un factor de refuerzo, pero todavía no habíamos visto iniciativas que realmente fuesen a eliminar completamente las contraseñas. Siempre quedaba ese pozo, ¿no? Entonces, es una buena noticia, es un cambio importante para todos, veremos cómo funciona. Pero bueno, que ha colocado, digamos, a la biometría y la identidad digital y otros factores de autenticación pues en el candelero, ¿no? No, en realidad, la biometría, pues la idea es explicaros cómo funciona, puede que muchos ya conozcáis, que está basada en unos algoritmos y esos algoritmos se construyen para hacer determinada función y, por lo tanto, también pueden ser vulnerables, ¿no? El objetivo es introduciros esos conceptos, explicaros cómo funcionan esos algoritmos y qué tipo de ataques y contramedidas se implementan y animaros a que trabajemos en buscar vulnerabilidades que existen y las hay, y errores en estos algoritmos para hacerlos cada vez más robustos, ¿no? Pues dicho esto, pues voy a empezar por lo muy básico. Disculpad si probablemente esto lo conozcáis, pero si hay alguien que no, pues le coloca un poco en contexto, ¿no? La biometría al final se trata de realizar medidas, ¿no? Medidas de factores biológicos, de factores que tenemos las personas o características físicas, una o varias, y que de alguna forma se puedan utilizar para identificarnos a cada una de las personas, ¿no? No vale cualquier medida, ¿no? Está claro que
pues tiene que ser de alguna forma universal, es decir, todos tenemos que tenerla, tiene que ser única y tiene que, lógicamente, que ser medible, ¿no? Podemos pensar en cosas como el color del pelo, ¿no? Hay mucha gente que tiene el color del pelo diferente, pero no es un rasgo único. Por lo tanto, cada uno de nosotros no tiene un color de pelo diferente y no lo podríamos utilizar como una medida biométrica. Pero sí podemos utilizar, por ejemplo, nuestra cara, porque es diferente a todas las demás. Reconocemos y de hecho lo utilizamos habitualmente para identificar a las personas, o nuestra huella dactilar, como veremos, o la voz, ¿no? Esos son rasgos que cumplen esas cualidades de ser universal, única y medible, ¿no? ¿Dónde o cuándo se empezó a utilizar esta biometría? Pues en realidad no estamos seguros, pero bueno, en algunos escritos he encontrado que en el siglo II antes de Cristo, ¿no? En China el emperador, no lo diré bien, seguro, Qin Shi, pues utilizaba utilizaba la biometría para autenticar documentos sellados, ¿no? Con la huella dactilar, ¿no? Parece que ya hace más de 20 siglos, pues, o 22 siglos, pues se utilizaba esa biometría, ¿no? Donde se ha popularizado normalmente es en el ámbito criminalístico, ¿no? Para investigación de crímenes y delincuentes en el siglo XIX, pues en Francia se empezó a popularizar el uso de la biometría para identificar, ¿no? Quizás siempre pensamos en la huella dactilar, pero no es la única en la que se ha utilizado como biometría y se utiliza mucho pues, para actividades forenses y para resolver crímenes, ¿no? Lo cual es una función realmente útil, ¿no? Hoy en día, pues la hemos extendido a muchísimos sitios, ¿no? Yo empecé a trabajar en el año 95 con la biometría, me fascinó y desde entonces no he parado de trabajar con ella, ¿no? Ha avanzado muchísimo, ha tenido muchísimos usos diferentes, pero llevo oyendo desde prácticamente el año 2000 hasta ahora, a más de 21 años, que este próximo año es el año de la biometría. Bueno, cada vez se utiliza más, yo creo que va conquistando cada vez más usos, pero realmente pues vamos viendo pues algunos usos que no imaginábamos, ¿no? En el caso de la identificación de delincuentes, sí comentaros una anécdota curiosa y es que en el ámbito policial no solamente se utiliza, por ejemplo, las huellas dactilares, que es algo bastante común, etcétera, sino, por ejemplo, la forma de la oreja, ¿no? Es bastante común que gente que escucha a través de las paredes, etcétera, apoye su oreja y deje una marca quizás no visible, pero en una pared, porque esté intentando tratando de escuchar, ¿no? Y en algunos ámbitos, en algunos crímenes, pues se ha utilizado y se crean bases de datos. Quizá ya no sean tan comunes, pero se crearon bases de datos de la forma de las orejas de determinadas personas que eran fichadas como criminales. Dentro de los tipos de biometrías, no todas son iguales, ¿no? Existen distintos tipos de biometría. Hemos visto algunas como las más populares, huella, voz, cara. Digamos que se pueden clasificar en biológica, que se trataría de algún factor que es intrínseco a nosotros mismos, ¿no? Quizá el mejor que podríamos tener por la precisión de identificación sería el ADN, ¿no? Pero hoy por hoy la extracción y la comparación de un ADN pues lleva tiempo, requiere ir a un laboratorio y realizar determinados procesos, ¿no? Además, nos impone algunos límites éticos. En realidad, el ADN no solamente nos permite identificar a la persona, sino que concede o entrega mucha información de nosotros mismos, ¿no? Entrega información de si somos altos o bajos, si somos rubios o incluso si tenemos propensión a determinadas enfermedades, ¿no? Imaginaos que sorteásemos la limitación de poder hacer un chequeo de ADN y que se pudiese hacer en prácticamente milisegundos, pues a partir de un raspado de la boca o de la uña, pero estaríamos entregando más información. Uno de los límites éticos es ver cómo podemos utilizar, ¿no?, la evolución, el ADN como elemento de precisión, porque eso sí que realmente es único para nosotros, pero al mismo tiempo que no entreguemos información que no queramos entregar y que puede ser mal utilizado, ¿no? Otro de los aspectos o de las biometrías biológicas que han ido surgiendo en los últimos años y que tiene una mayor facilidad
de captura es, por ejemplo, el ritmo cardíaco, ¿no? Han aparecido sistemas que, por ejemplo, pues, simplemente son 2 electrodos, donde pones un dedo en cada uno de los electrodos y él es capaz de medir, el sistema es capaz de medir el ritmo cardíaco y en unos segundos decirte si eres tú o no, porque realmente cada uno de nosotros, pues, tenemos un patrón de ritmo cardíaco, ¿no? Lo que pasa es que siempre, ya lo veremos un poco más adelante, buscamos también factores que sean poco intrusivos para las personas, ¿no? Como un segundo grupo de biometrías tenemos las morfológicas, que son las que más utilizamos hoy en día, ¿no? Están relacionadas con alguna forma o característica de las personas. Estoy viendo que es muy chulo la presentación así en oblicuo, pero a mí me cuesta leerla, así que creo que no volveré a utilizar este patrón. Pues decía que pues ahí utilizamos aspectos como huellas dactilares, cara, ¿no? En la cara pues medimos determinadas aspectos como pues la distancia entre los ojos, la distancia hacia la nariz, dónde está ubicada la boca, etcétera. Todo eso establece una serie de mediciones, ¿no? O la voz, que tiene una serie de aspectos que se pueden medir, como el timbre, como el ritmo, etcétera, o el patrón ocular, ¿no? Hemos visto eh, algunas biometrías basadas en la forma y las características del iris, ¿no? O de la retina. También son populares la medición de venas o la geometría de la mano, etcétera. Hay un montón de ellas, la morfología, y todas ellas pues las veremos utilizadas. Quizá las más utilizadas son las que utilizamos en nuestro smartphone, ¿no? Y por último tenemos el grupo de las conductuales, ¿no? Estas son, lo que miden es alguna conducta que la persona ha desarrollado a través de un hábito, ¿no? Quizá el ejemplo más común pues es cómo caminamos, o cómo tecleamos en un teclado, o cómo escribimos en un papel, y también la firma manuscrita, porque es algo que no es intrínseco a nosotros, no es algo morfológico, pero que hemos desarrollado a través de un hábito. Bueno, pues todas ellas representan distintos tipos de biometrías que vamos a poder utilizar y vamos a ir viendo cuáles son mejores y peores y cómo digamos, son de vulnerables sus algoritmos, ¿no? Al final, el ciclo de vida de una biometría, pues tiene, vamos a decir, 3 grandes fases, ¿no? Yo las he resumido como la fase de registro. Es importante, si quiero utilizar una biometría para identificar a un grupo de personas, pues normalmente a cada persona le tengo que tomar una o varias muestras de ese rasgo que quiero medir, ¿no? Si es su huella dactilar, pues tendré que capturar su huella dactilar, ¿no? Luego, por si acaso se daña el dedo, etcétera, pues normalmente tomo más de una huella dactilar por si acaso, ¿no? En el ámbito criminalístico o policial, pues se utilizan, te capturan las 10 huellas dactilares de la mano, o incluso ahora lo vemos en el control de fronteras, ¿no? Si alguno ha viajado a determinados países donde tienen esa política, pues se están capturando las 10 huellas de la mano y se almacenan en una base de datos, ¿no? Es importante, este proceso es muy importante, ¿no? ¿Y por qué es muy importante? Porque la veracidad de las muestras es la que va a determinar la efectividad del proceso de validación posterior, ¿no? Si alguien puede suplantarme en ese proceso de registro, o alguien puede atacar en ese proceso de registro y guardar, digamos, una muestra que no es mía y asociarla a mi identidad, se va a producir que todo el proceso biométrico no va a tener efectividad, ¿no? Algo muy común, y lo habréis visto muchas veces, o incluso puede que lo hayáis hecho vosotros mismos, es pues en un móvil, cuando te pide la huella, decirle a otra persona, oye, graba tú también tu huella, por si acaso en algún momento necesito que accedas, pues tú puedes acceder, ¿no? Pues esto es, digamos, atacar al proceso de registro, porque estamos, digamos, utilizando una suplantación de identidad. Puede que no tenga consecuencias, ¿no? Por eso es muy importante que en sistemas de identidad de alta confiabilidad, como puedan ser, pues no sé, un DNI electrónico o una identidad para una cuenta bancaria, etcétera, es muy importante que eso se realice pues con una persona de confianza y en un entorno que se pueda considerar seguro, ¿no? Que no se pueda o inyectar o hacer una manipulación de esas muestras mientras está produciendo ese proceso de registro, ¿no? También nos podemos basar en otro registro previo, ¿no? Muchas veces lo veréis que esos registros se hacen, oye, pues yo voy a registrar a un usuario, pero le pido su DNI, ¿no? Y de alguna forma estoy trasladando esa confianza. Estoy diciendo, yo sé que el proceso de registro del DNI es un proceso muy fuerte,
porque se ha producido en esas condiciones, sé que no es fácil, prácticamente es muy complejo falsificar un DNI y por lo tanto yo me fío del DNI para producir un proceso de registro mío, ¿no? Hay una transferencia de confianza. El segundo proceso se trataría del proceso de validación, ¿no? Aquí es donde tomamos una muestra de rasgo biométrico de una persona y lo que hacemos es compararlo con las que tenemos almacenadas, con esas que habíamos tomado en el proceso de registro, ¿no? Y si esas muestras coinciden, y ya veremos qué significa que coinciden, entonces tendré un grado de certeza y si esa certeza para mí es suficiente, pues en realidad daré por bueno a esa persona, ¿no? No estamos comparando, es muy importante que entendamos que no estamos comparando, cuando comparamos biometrías, no comparamos cadenas, no comparamos números, comparamos rasgos biométricos y mediciones que se ven muchas veces afectados por el contexto, ¿no? Es decir, que yo puedo adelgazar y engordar y sigue siendo mi cara, ¿no? Yo puedo lastimarme o puedo tener sudorosa una huella dactilar y eso puede afectar al proceso de lectura, con lo cual las comparaciones no van a ser exactas y por lo tanto siempre tendré digamos, un porcentaje de certeza de que esa comparación es o no es y por lo tanto me la tengo que jugar, por decirlo de alguna forma, a aceptar o no, ¿no? Si soy muy estricto, si quiero que se produzca exactamente la misma comparación, lo que produciré probablemente es que la comparación biométrica falle con personas legítimas, ¿no? Que él cuando intente utilizar su biometría para acceder al sistema o para lo que sea, para autorizar una transacción, no le funcione y generaremos una frustración en el usuario, ¿no? Y si por contra, si soy muy laxo y si permito, digamos, un porcentaje de error muy amplio, pues lo veremos. Lo que produciré es que personas que se puedan parecer o que tengan en torno o incluso que tengan rasgos comunes, pues puedan acceder, ¿no? Lo que se llamaría un falso positivo, ¿no? Y por último, quizá no le damos mucha importancia, pero sí la tiene, es la fase de destrucción, ¿no? Cuando las muestras almacenadas que tenemos ya no son necesarias, ¿no? Pues tenemos que destruir esas muestras, no las podemos conservar sine die, ¿no? En algunos países incluso está prohibido, ¿no? Mantener bases de datos biométricas, ¿no? Y no nos tenemos que ir muy lejos, ¿no? Es el caso de Francia y no podemos hacer bases comunes de biométricas, sino que tiene que ser bases individuales, ¿no? Bases de datos individuales que se puedan almacenar en un dispositivo, etcétera, de mi identidad, pero no puedo crear una base de datos con 10.000 personas, ¿no? Y sus datos biométricos, ¿no? No es el caso de España ni en muchos países que conocemos, ¿no? Así que en el caso decía que este próximo año es el año de la biometría. Aquí hay dos procesos que ya he mencionado. Lo que ha popularizado la biometría es el poder tener un dispositivo con nosotros, porque las biometrías necesitan hacer mediciones. Y como nos estamos moviendo en el ámbito digital, necesitamos digitalizar esas mediciones. Por lo tanto, siempre necesitábamos un dispositivo físico. Cuando quería reconocer a una persona por su cara, necesitaba una webcam, ¿no? Y no todos los ordenadores antes tenían webcam, ¿no? Los de escritorio pues no las tenían, quizá ahora que ya existen pues portátiles casi muchos o prácticamente todos de ellos la tienen, etcétera. Pero bueno, en el caso si quería utilizar una huella dactilar en un dispositivo, en un PC, pues me encontraba con la limitación, o en un Mac, que tenían que tener un sensor, ¿no? Tenían que tener un lector de huellas dactilares, ¿no? Y eso limitaba su uso, ¿no? En algunos ordenadores pues eran como de gama alta, ¿no? Es decir, te incluyo el sensor de huellas o te incluyo determinadas funciones, ¿no? Y durante muchos años ha limitado el despliegue para la seguridad de información de la biometría, ¿no? Con el smartphone aquello ha ido desapareciendo, ¿no? Y prácticamente de repente llevamos en el bolsillo un ordenador con una capacidad de cómputo muy alta, pero también lleno de sensores. Es decir, tienen sensores prácticamente de todo tipo y eso nos ha permitido que también la biometría se empiece a popularizar, ¿no? Y aquello que era algo muy específico de determinadas personas, pues ahora se ha empezado a popularizar y hasta el punto de hacerlo algo muy usado y natural, ¿no? También y es importante lo que he mencionado, necesita una capacidad de cálculo de computación que no estaba al alcance de todos los equipos. Quizá no estoy hablando de los PCs o de los smartphones actuales, pero sí de, por ejemplo, dispositivos IoT,
¿no? No todos tienen la capacidad de cómputo para para realizar en tiempo real determinadas, determinadas comparaciones biométricas, ¿no? Y entonces se opta por utilizar la computación en la nube, ¿no? Es decir, el dispositivo es simplemente alguien que captura y envía los datos en crudo para ser procesados, ¿no? Esto no siempre es una buena idea y genera, y lo veremos, algunos problemas de privacidad importantes, ¿no? Y luego un concepto que me gustaría explicar con respecto a la biometría, ¿no? Existen, cuando comparamos muestras de biometría, las que tenemos almacenadas, etcétera, lo normal es que siempre pensemos que se va a producir una muestra de una persona, ¿no? Capturan mi cara o mis huellas y lo vamos a comparar. Pero en realidad el sistema no sabe quién soy, ¿no? Es decir, solo sabe que ha hecho una captura de una cara, perdón, o de una huella y tiene que compararla con todas las que él tendría almacenadas, ¿no? Si en un equipo tenemos 10 usuarios, pues él tendría que hacer una comparación, lo que llamamos 1 a n, ¿no? Las comparaciones 1 a n son muy potentes, pero también requieren muchísima más capacidad de cálculo y computación. Esas las que sabemos hacer en la nube, pero para eso necesito que la base de datos esté en la nube, etcétera. También se pueden hacer, lógicamente, en dispositivos, puesto que... Y entonces utilizan, cuando hablo de validación, autenticación o verificación, es una comparación 1 a 1. Tengo una única muestra o un grupo de muestras que corresponden a una persona y lo compara con la muestra que acaba de capturar. Cuando hago un AN, lo que estoy haciendo es buscar la muestra entre muchas muestras que existen en una base de datos de distintas personas, ¿no? Es decir, que el 1 o el N representarían a las personas contra las que estoy buscando, ¿no? El caso, Andrés, en la charla anterior ha comentado el caso WhatsApp, etcétera. Existió un caso hace unos años en Rusia, también similar, la red social que allí se utilizaba y que era muy popular, pues era una que se llamaba VK. Allí existía, pues todavía no había una concienciación de la privacidad, todo el mundo publicaba su foto, todo el mundo publicaba, estoy hablando de unos 5 o 6 años atrás, o incluso algo más. Unos programadores pues decidieron hacer pues, bueno, web scraping, bajarse todas las fotos y datos de las personas. En este caso, pues decidieron que solo elegirían a que son mujeres rusas y descargaron en una base de datos todas las fotos y datos, ¿no? Y después crearon una aplicación en la que cualquiera era gratuita, que estaban en el marketplace y que podías bajarte y haciéndole una foto a cualquier mujer en la calle, ellos hacían una comparación 1 a n contra toda su base de datos y en cuestión de segundos te decían cómo se llamaba esa persona, ¿no? Dónde vivía, y simplemente con la biometría. Esto provocó bastante alarma social dentro de Rusia y las autoridades tuvieron que intervenir, prohibieron la aplicación y desmantelaron esa base de datos que se había creado precisamente por lo que suponía de ataque a la privacidad a las personas, ¿no? Entonces, cuando capturamos, por entrar un poco más en detalle, pues vamos a ver un poco cómo es el algoritmo que comparamos, ¿no? Esas muestras que tenemos capturadas de una persona con la muestra que capturamos, ¿no? Es decir, si yo tengo mi cara guardada en un sistema y ahora quiero entrar a mi ordenador, pues lo que hará es una foto actual y la comparará con la que tiene almacenada, etcétera, ¿no? Y decía que eso, en realidad, lo que hace el algoritmo de comparación es tratar de comparar una serie de medidas, ¿no? Pero puede que yo esté cuando esté capturando esa foto, pues en este momento esté un poco girado, con lo cual las medidas ya no van a ser las mismas, ¿no? O que esté, lógicamente, pues de alguna forma, vamos a decir, pues haya engordado o lleve gafas, ¿no? O sea, hay muchos factores que pueden alterar esta foto, ¿no? Y entonces la comparación no va a ser exacta, no me va a decir, estoy 100% seguro, podría darse el caso, pero en general me va a decir, oye, esta y esta foto son iguales al 95%. ¿Qué significa que sean iguales al 95%? Pues que hay un 5% de tasa de error que podría asumirse. ¿Es suficiente para que yo dé por buena esa comparación y diga que sí, que efectivamente la solución de pasar por una persona no es viable? Porque estamos hablando de sistemas
automatizados. Así que lo que hacen los desarrolladores de estos algoritmos es dejar que se defina un umbral, ¿no? Que es o la sensibilidad del algoritmo, ¿no? Para que, dependiendo del caso de uso y dependiendo de la situación en concreto, los, digamos, desarrolladores de un determinado sistema de seguridad pues puedan determinar, ¿no? En algunos sistemas, pues igual exigen que sea un 99% o un 100%. Voy a ser muy estricto. Pero en otros sistemas, bueno, pues mira, tampoco pasa nada si no reconozco a la persona. Lo que quiero es, imaginaos un sistema como el que hace tiempo tenían algunas sucursales bancarias, etcétera, donde ponían una cámara a la entrada de la sucursal y pues la cámara lo que hacía era, cuando entraba una persona, pues trataba de compararla con la base de datos de clientes de esa sucursal, y si se trataba de lo que llamaban un cliente VIP, pues avisaban al director para que saliese a, recibirle, ¿no? Pues en algún caso, pues no digo que todas las entidades bancarias, que por supuesto no tenían este sistema, pero en algunas sí se implementó, ¿no? Entonces, era más un sistema marketing que un sistema de seguridad y por lo tanto el nivel umbral pues no es necesario que sea muy alto y no pasa nada si no reconoce a una determinada persona. Bueno, malo será que sea un usuario VIP y, bueno, pues si no han podido salir a recibirlo, también podrían existir otros motivos. Así que el umbral es esa tasa que yo considero válida, ¿no? Digo, pues a partir del 90, a partir del 60, a partir del 70, etcétera, ¿no? Hasta hace relativamente unos años, los algoritmos estaban muy basados en reglas o fórmulas estáticas, ¿no? Es decir, que hacían los desarrolladores de algoritmos, pues desarrollaban una fórmula y que devolvía ese porcentaje o ese ratio y que después se utilizaría con el umbral para determinar si esa persona era reconocida o no, ¿no? Pero hoy por hoy la inteligencia artificial ha entrado en juego y se tiende muchísimo más a utilizar muchísimas de las técnicas de inteligencia artificial, como el aprendizaje supervisado, ¿no? Aprendizaje o el aprendizaje automático, etcétera, redes neuronales, etcétera. Y entonces ya no estamos hablando de que tenemos que construir una fórmula exacta para todos los usuarios, sino que tenemos que más entrenar, ¿no? Con conjuntos de datos que permitan que la inteligencia artificial genere esa regla o esa digamos, lógica que le va a permitir determinar si una comparación es buena o no, ¿no? Sí. Pero eso no elimina el umbral que seguirá siendo utilizado, ¿no? ¿Cómo tiene que ser esa biometría para ser ideal? Bueno, pues tiene que ser fiable y ahora vemos cómo decimos que es fiable, ¿no? Tiene que ser también fácil de utilizar, no puede ser muy intrusiva para el usuario, ¿no? La tecnología biométrica, por ejemplo, de iris siempre ha sido muy intrusiva, ¿no? El tener que acercar el ojo a una cámara que se ilumina, etcétera, pues no es agradable para todos los usuarios y resulta intrusiva y eso es lo que ha actuado mucho como barreras, ¿no? Pero también es una de las más exactas, ¿no? Porque el iris y la medición pues, del iris pues, nos permite una precisión que no tenemos otros. Tiene que prevenir ataques, ¿no? Ya lo veremos ahora qué tipo de ataques, ¿no? Y como decía, pues tiene que ser aceptable por los usuarios, ¿no? Y por último tiene que ser estable, ¿no? Sería ideal que sea estable y sobre todo hablo estable a lo largo del tiempo, ¿no? Si elijo un rasgo biométrico que cambia a lo largo del tiempo, ¿no? O que es variable a lo largo del tiempo o que es variable entre sesiones, pues voy a tener dificultades porque realmente voy a bajar a la fiabilidad, ¿no? Entonces, lo ideal es que la biometría sea lo más estable posible en esto, ¿no? Hay ciertos rasgos que, lógicamente, cambian a lo largo del tiempo, que nos hacemos mayores, porque cambiamos los rasgos, etcétera, y otros que se mantienen mucho más estables, ¿no? Entonces, bueno, se utilizan mucho estos factores para determinar, ¿no? Cuando hablamos de fiabilidad, hay dos conceptos que me gustaría, ya los he adelantado antes, pero que son el falso positivo y el falso negativo, ¿no? Si a medida que muevo el umbral, la sensibilidad, se van a producir errores, ¿no? De distintos tipos de errores, ¿no? Un tipo de error es cuando una persona legítima intenta acceder a un sistema y no es reconocida. Es decir, si yo pongo mi huella dactilar, me dice, no, tú no eres Rames. Entonces, esto es lo que llamamos un falso negativo, ¿no? Es decir, yo he intentado acceder y no he podido, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad no tienen
gran importancia, lo que tienen es desde el punto de vista de la usabilidad del usuario, ¿no? Si para cada vez que tenga que acceder a mi ordenador y necesito, o a mi smartphone, tengo que poner 7 veces el dedo para que me reconozca, pues sin embargo, eso va a provocar que no sea usable, ¿no? No está generando un problema de seguridad. Digamos que podemos incluso pensar que es más seguro de lo que debería, ¿no? Sin embargo, el otro tipo de error que se va a producir, que es cuando me vuelvo mucho más estricto y necesito que el porcentaje de certeza sea mucho mayor, es perdón, al revés. Cuando me muevo hacia atrás y quiero que el umbral sea bajo porque, oye, no quiero que se produzcan estos falsos negativos, lo que voy a provocar son falsos positivos, ¿no? Es decir, gente que no es legítima pueda llegar a acceder, ¿no? Porque se parece y su huella dactilar, porque su cara tenga ciertos rasgos comunes, etcétera, y el sistema, entre esto y el contexto, puede haber más brillo del que en la cámara del que se desea, o etcétera, pues acabe permitiendo acceder a esa persona. Así que el falso positivo es el que se tiende a utilizar. Para medir la fiabilidad, se trazan esas dos curvas que veis en pantalla y se busca el punto medio que llamamos ERR, o punto de Equal Error Rate, ¿no? Y es una forma de medir la fiabilidad de los sistemas biométricos. Desde el punto de vista de rasgos biométricos, yo creo que los he comentado antes, tampoco me voy a parar mucho y más con el tiempo que me queda. Así que, en realidad tenéis muchísimos tipos de sistemas biométricos. Algunos requieren sensores más complejos y otros menos complejos, ¿no? Imaginaos, para medir la geometría de la mano, necesito una cámara que apunte a la mano, que sea capaz de trazar la geometría y tal. Pues para medir la estructura venosa, pues necesito una cámara infrarroja que sea capaz de ver a través de la piel y mostrar, pues, las venas de mi mano, las venas de un dedo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, muchas veces se eligen aquellas biometrías, pues, que sean más convenientes y cuyos sensores tengan menor coste para poder ser implementados en los dispositivos, o que puedan ser utilizados como sensores que ya existen en los dispositivos, en los móviles o en los PCs, ¿no? A veces mezclamos dos o más sistemas o rasgos biométricos, y es lo que se viene a conocer como biometría multimodal, ¿no? Que utilizamos más de un rasgo, ¿no? Todavía no es muy popular la biometría multimodal, quizá en el futuro lo sea, pero hoy por hoy se utiliza un único rasgo de biometría y preferimos mezclarlo con otros factores, como pueda ser, pues, un factor de conocimiento, como puede ser el conocer una contraseña, y un factor de posesión, como puede ser el llevar, pues, un dispositivo y eso es lo que llamamos la autenticación multifactor, ¿no? Pero, pues, aquí, bueno, hay algunas biometrías que son curiosas, ¿no? Y quizá por comentaros un pequeño chascarrillo, un pequeño curiosidad, pues en estos años en los que he estado trabajando, hace ya, pues yo diría más de 10 años, escuché hablar de la biometría del trasero, ¿no? Y me sorprendió muchísimo. Y lo primero que vino a la cabeza es, ¿pero a quién se le ocurrirá crear, pues, una biometría de los traseros de las personas, ¿no? Y bueno, pues, y leía que había sido desarrollado con mucho éxito en Japón y que estaba teniendo, bueno, pues a priori no le di mucha importancia y me pareció como algo muy friki, muy, bueno, pues alguien que se ha querido divertir y tal. Pero después, al seguir leyendo sobre esa biometría, descubrí que estaba teniendo mucho éxito en el sector de la automoción y que se estaba implementando en algunos fabricantes de automoción en los asientos, de tal forma que cuando alguien se sentaba en un asiento de coches de lujo, pues automáticamente el sistema reconocía a la persona y ponía, digamos, todo el asiento, el volante y todos los mandos, digamos, a la altura deseada bajo los gustos del. Entonces encontré una utilidad que realmente tenía. Así que nunca podemos descartar ninguna biometría, por muy extravagante que nos parezca. Desde el punto de vista de la comparación, pues bueno, como veréis, todas las biometrías, pues, no son igual de fiables, no son igual de aceptables, etcétera. No tienen en general la misma estabilidad, ¿no? Yo me especialicé hace años en una
biometría específica, que era la de escritura y firma. Descubrí un mundo fascinante, que era el de los peritos calígrafos y cómo identifican a una persona por su escritura, cómo son capaces de determinar pues si una persona ha sido o no la que ha escrito y tal. Lo hemos visto en medios, ¿no? Recientemente en casos donde, bueno, pues había ciertos papeles conocidos y donde determinaban si era o no de esas personas, etcétera. Bueno, pero bueno, existen otras muchísimas. Desde el punto de vista de la cara, sin mencionar que existen dos tipos de biometría, ¿no? La cara tomada en una cámara que es en 2D, en dos dimensiones, solo tiene alto y ancho, es menos precisa, y la cara en 3D, donde la cámara es capaz de medir la profundidad y por lo tanto son mucho más caras y más costosas de realizar, pero en algunos dispositivos ya las estamos viendo, ¿no? Empezó la medición de la profundidad, empezó pues con estas cámaras que se popularizaron con la Kinect, ¿no? Con el dispositivo Kinect, ya existían, pero digamos se popularizaron allí y después se han ido llevando y son capaces de medir normalmente, digamos, los tres ejes de 3 dimensiones y las caras en 3D son muchísimo más precisas que la medición de imágenes en 2D donde no se mide y a los algoritmos les cuesta mucho distinguir, por ejemplo, una foto o un vídeo de una persona real, ¿no? Cuando realmente una foto o un vídeo sigue siendo en 2D y se lo estoy mostrando a un algoritmo en 2D y yo como persona estoy en 3 dimensiones, ¿no? Por ver cómo funciona todo el proceso, ¿no? Pues explicaros, cuando tengo una persona, lo primero que tengo que hacer es adquirir la imagen, ¿no? Es activar la cámara, en el caso de reconocimiento facial, y tengo una cámara, una imagen, ¿no? Lógicamente, cuanto mejor resolución tenga, muchísimo mejor, ¿no? Si está pixelada, pues me va a ser mucho más complejo. Y también las condiciones de contorno son importantes, ¿no? Que no se esté moviendo, pues que no haya demasiada luz, etcétera. Bueno, lo primero que hace el sistema es tratar de detectar la cara, ¿no? Es decir, distinguir dónde está la cara. Esto ya es pan comido, lo estamos viendo que prácticamente pues, este tipo de algoritmos de detección y lo vemos prácticamente en los sistemas de videoconferencia todos los días, es capaz de detectar todo mi perfil y poner un fondo falso y seguirme en tiempo real, etcétera. Así que ese tipo de algoritmos no son propiamente dicho de comparación biométrica, lo que está haciendo es pues, localizar algún elemento, ¿no? En muchos casos en el reconocimiento facial se utiliza pues algún ancla, ¿no? Algún elemento característico. Muchas veces en el reconocimiento facial se utiliza los ojos, ¿no? Localizo lo que podrían ser los ojos y a partir de aquí construyo la cara, ¿no? O determino dónde está la cara y luego veo un perfil, ¿no? Tengo que normalmente acondicionar y normalizar, si está torcido, si hay demasiado brillo, pues normalmente si está demasiado lejana y es muy pequeña con respecto al plano, etcétera, pues todo eso lo hace un determinado algoritmo. Una vez que ya tengo normalizado, detectado la cara y normalizada, pues procedo a lo que se llamaría la extracción de características, que no es más que hacer las mediciones, ¿no? Es decir, que como veis en la imagen, pues se hacen una serie de mediciones. No son todas estas, pero bueno, en algunos casos, pues muchas veces la distancia entre los ojos, o la distancia en la nariz, o la dimensión de la boca, o la forma con determinados del mentón, etcétera, pues todo eso son mediciones que va a hacer el algoritmo y después se le pasan esas mediciones, normalmente por precaución y por seguridad, el algoritmo o todo el proceso, más bien, debería descartar la imagen. Es decir, que no debería guardar la imagen completa, ¿no? Trata de eliminarla en ese momento, al menos los algoritmos que están o que tienen en consideración aspectos de seguridad, y después solamente las características extraídas son las que se comparan, ¿no? Se hace una comparación de esas características con las que tengo almacenadas en esa base de datos que mencionaba, ¿no? Y en función de ese grado de certeza y del umbral establecido, yo podré decir si el sistema ha sido, si la persona ha sido reconocida o no. Por lo tanto. Importante, las bases de datos biométricas, ¿no? Tenemos que almacenar muestras, pero ya lo comentaba, ¿no? Al almacenar, cuando se creen bases de datos
biométricas, por favor, hay que tener en cuenta sistemas de seguridad. Tenemos que tener en cuenta que los datos tienen que estar cifrados al menos en reposo, ¿no? Idealmente, se están viendo sistemas de comparación biométrica que incluso son capaces de comparar datos cifrados, eh, extraídos de la persona contra datos cifrados almacenados. Es decir, que no hace falta descifrados para, como el cifrado homomórfico que nos permite hacer ese tipo de cosas. Pero es muy importante que las bases de datos biométricas se mantengan, porque existe una característica. Igual que si vulneran un sistema y me roban la contraseña, yo podría cambiar la contraseña. Una característica de los sistemas biométricos es que yo no voy a poder cambiar mi cara, yo no puedo cambiar mi huella dactilar. Y por lo tanto, si esos datos se filtran, si esos datos acaban siendo públicos, pues no los puedo cancelar, ¿no? Y por lo tanto tiene una mayor sensibilidad para las personas, ¿no? Todos los algoritmos que utilizamos, ¿no? No podemos considerar que estén, que sean perfectos, ¿no? Que esos algoritmos, de alguna forma, eh, pues podemos mejorarlos y, de hecho, tenemos que mejorarlos. Y aquellos que han utilizado inteligencia artificial, pues muy probablemente han utilizado pues, grupos o bases de datos, ¿no? Para entrenar el conjunto y generar la fórmula que decíamos, y puede que no sean óptimos, ¿no? Porque no han representado a todo el conjunto de la población, ¿no? No es que antes no pasase, pero se ve que en los algoritmos actuales se producen sesgos y errores, ¿no? Hasta el punto que, por ejemplo, una empresa de calibre de IBM pues ha renunciado a hacer algoritmos de inteligencia artificial basados en reconocimiento facial porque siempre existen determinados sesgos, ¿no? Y se encontraban, ¿no? Pues algunos ataques de presentación, y ya voy terminando, pues tenemos ataques de presentación a la cara, pues utilizar una imagen estática es muy frecuente, quizás es el ataque más habitual que conocemos, ¿no? Yo os animo a jugar con los algoritmos de reconocimiento biométrico, pues aquí se trataría de mostrar una imagen estática, pues una foto, ¿no? He cogido y he realizado una foto de una persona y la muestro, ¿no? A ver si entra, ¿no? Os sorprenderá, pero no todos los algoritmos tienen implementados, digamos, la detección o tienen un umbral muy bajo, ¿no? O puede ser dinámica, ¿no? En vez de grabar una foto, pues tengo un vídeo y lo muestro en una pantalla en mi móvil, lo muestro delante de la pantalla o del sistema y podría hacer, ¿no? O podría utilizar, os parecerá un poco raro, ¿no? Pero utilizar una careta, una persona, ¿no? En los sistemas ABC de control de fronteras se han visto casos de gente que se ha maquillado, se ha puesto una careta para tratar de suplantar a otro o cambiar su identidad hasta ser muy realistas, ¿no? O las fotos o vídeos deepfakes que hoy por hoy se están haciendo muy populares, que a partir de una determinada imagen o dinámica, pues somos capaces de generar sintéticamente, ¿no? Y esto pasa tanto en cara como en voz, ¿no? En voz también lo estamos viendo, podemos presentar la grabación de una persona, pero también eh, perdón, voces sintéticas generadas con inteligencia artificial. En el caso de la huella es un poco más complicado, ¿no? Es un sistema, pero no imposible, ¿no? Existen, bueno, pues un caso muy habitual es el caso de los moldes de silicona, ¿no? Podemos capturar la muestra de una huella dactilar de una determinada persona extraída, pues por haber dejado en un vaso o simplemente porque haya hecho así en un determinado evento público y alguien le haya hecho una foto de alta resolución, ¿no? Como se enseñó hace unos años en algún congreso de seguridad, a partir de una foto de alta resolución eran capaces, ¿no? Se popularizó algo que llamaban ataque de los ositos de goma, ¿no? Que consistía en comprar ositos de goma, de las gominolas, ¿no? Preferiblemente sin azúcar recubierto, se fundían y luego se utilizaban como molde para replicar una huella dactilar, ¿no? Y realmente algunos sensores son capaces de no detectar, ¿no? Como falsa esa huella, porque es un molde de silicona hecho, bueno, pues con ositos de goma o con una silicona de mayor calidad, en este caso no con alimentos y poder funcionar, digamos, acceder, ¿no?
Y en el caso de los errores con la inteligencia artificial, pues tenemos, pues en el caso de la cara, pues sistemas pues que depende del conjunto de entrenamiento, ¿no? Las bases utilizadas, ¿no? O que utilicemos personas que utilicen complementos, gafas, piercing, ¿no? O que utilicen el pelo sobre la cara, ¿no? Es algo muy habitual en las mujeres, donde no se ve el contorno y a los sistemas les cuesta mucho más definir el contorno, etcétera. Y en el caso de la huella dactilar, bueno, pues una serie de errores que se pueden ir produciendo, ¿no? Algunos algoritmos, si alguien se anima a investigarlos, es fascinante el ir probando, ¿no? No hace falta una gran inversión, ¿no? Solamente tiempo. Los dispositivos móviles tienen muchísimos algoritmos que probar, ¿no? Algunos, de vez en cuando salen noticias de que han sido capaces de vulnerar pues en determinadas circunstancias, etcétera. Algunos hyperscalers como Microsoft o Amazon pues tienen APIs, ¿no? Que podéis utilizar pues, con Python o con cualquier otro lenguaje, .NET o con C o con Java, y que dan, son servicios que hasta, pues si no recuerdo mal, en el caso de Microsoft Cognitive Services, pues hasta 10.000 comparaciones son gratuitas, simplemente necesita una cuenta creada y que podéis hacer comparaciones de voz, eh, en reconocimiento facial, etcétera, etcétera. O existen desarrollos como OpenCV, que son desarrollos open source, ¿no? De visión artificial que tienen algoritmos de reconocimiento facial y que se pueden utilizar para ver, digamos, que esos algoritmos tienen, digamos, sus limitaciones y cómo implementan algunas contramedidas, ¿no? Para evitar, digamos, la suplantación de esto. En definitiva, y como conclusión, los algoritmos biométricos no son todavía perfectos, ¿no? Y contienen vulnerabilidades y sesgos, ¿no? No todos los podéis considerar iguales, no todo el que hace un reconocimiento facial o de huella tiene el mismo nivel de seguridad, no tiene el mismo nivel, el mismo umbral, etcétera. Y no ha sido desarrollada de la misma forma. Algunos utilizan algoritmos más clásicos basados en fórmulas estáticas, otros en inteligencia eh, yo os animo a mejorarlos tratando de encontrar sus limitaciones, ¿no? Porque nos ayudarán a realmente a conseguir que el año que viene o este año sea el año de la biometría y por fin podamos eliminar otros sistemas y que la biometría sea cada vez más precisa, ¿no? Hoy por hoy no lo es, tiene sus limitaciones y por lo tanto hay que reforzarla o refuerza otros sistemas y por lo tanto estamos hablando de utilizar distintos sistemas, ¿no? Pero nos gustaría que en algún momento podamos utilizarlo, ¿no?